En los últimos días, la ministra María Estela Ríos González se vio envuelta en una polémica al empezar a circular un video en el que afirmaba que una trabajadora doméstica no implicaba una relación laboral. A ver, una trabajadora doméstica no implica que sea una relación laboral, porque la relación laboral tiene que ver entre el sujeto que comete el delito y el que sufre la comisión del delito. E insisto. El video fue un extracto sin contexto de la sesión pública desarrollada el 23 de febrero de 2026, en el cual el máximo tribunal del país discutió la acción de inconstitucionalidad 79-2025, que trataba sobre las mal llamadas terapias de conversión en el estado de Chiapas. No es lo mismo hablar de hogar que hablar de casa. Hogar viene de esa costumbre ancestral de tener un fuego en el lugar en el que se reunían todos los familiares para precisamente tener convivencia. Y domos viene de la palabra casa, que es el lugar, entonces me parece que no tiene el mismo significado. En este video vamos a analizar la cronología del caso, los argumentos principales, la resolución y sus alcances. Así que, ¡acompáñame! Bienvenidos una vez más a su canal jurídico de confianza, Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. Y para empezar, les tengo que explicar esa palabra de acción de inconstitucionalidad. Esto es un mecanismo jurídico utilizado para invalidar leyes, reglamentos o tratados internacionales que contradigan lo establecido en la Constitución Política Mexicana, y únicamente la puede promover el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado contra leyes federales o tratados internacionales, el 33% de los integrantes de los congresos locales contra leyes estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Presidente de la República y los partidos políticos, pero solo en materia electoral. Ahora sí, una vez aclarado que es una acción de inconstitucionalidad, continuemos. Es necesario que primero nos preguntemos cómo es que el caso 79-2025 llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta que el 18 de junio del 2025, el gobierno de Chiapas publicó en su periódico oficial el decreto 265, en el que se añade el artículo 326 bis a su Código Penal. Este artículo establece una pena de 2 a 6 años de prisión a la persona que busque modificar o anular la orientación sexual de otra persona, estableciendo así una sección de agravantes que, para quienes no estén familiarizados con la jerga legal, son circunstancias específicas que, si llegan a ocurrir, hacen que el castigo aumente considerablemente. El Congreso de Chiapas determinó que el castigo se aumentaría el doble, es decir, a 12 años de prisión, cuando el agresor tuviera una relación laboral, docente, médica o doméstica con la víctima. Además, se añadió otro supuesto. En un párrafo posterior, se señaló que el castigo también sería doble para quien cometiera el delito valiéndose de un cargo o comisión de carácter público. Al mes exacto de la publicación de este nuevo artículo, es decir, el 18 de junio del 2025, la presidenta de la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de Chiapas por redactar una ley demasiado ambigua, al incluir las palabras similar, doméstica, destitución e inhabilitación, argumentando que con ello se violaba un principio esencial en el derecho penal, la taxatividad, por lo que solicitaba su eliminación del Código Penal. ¿Y qué es eso de taxatividad o con qué se come? Bien, ese principio de taxatividad se deriva directamente del artículo 14 de la Constitución mexicana, el cual prohíbe imponer penas por simple analogía o por mayoría de razón. Un juez no puede decir: híjole, tu conducta se parece mucho a este delito, así que te voy a castigar por ello. No. En derecho penal se tienen que describir detalladamente las conductas que son consideradas delito y sus sanciones, a fin de que no genere duda
y evitar así la incertidumbre jurídica. Es decir, imagina que la taxatividad es como un instructivo para armar un mueble. Si el manual te señala con precisión qué tornillo usar y en qué pieza va, ese mueble te quedará firme y seguro. Pero si el instructivo dice, coloca una pieza de madera en un lugar parecido al del dibujo, seguramente ese mueble será un desastre. En derecho penal ocurre lo mismo. Si la regla no es exacta o suficientemente clara, se puede cometer arbitrariedades o errores judiciales. Siguiendo con el caso 79-2025, ante esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Congreso de Chiapas rindió un informe ante la Suprema Corte, indicando que el artículo que había redactado era suficientemente claro y que seguían al pie de la letra las recomendaciones de la ONU para eliminar estas terapias de conversión y así dotar de protección a la comunidad LGBTQ y más. Y aquí se generó un debate ético y legal muy intenso. Por un lado, defensores de derechos humanos criticaron que la CNDH impugnara una reforma que buscaba proteger a la comunidad LGBTQ y más, argumentando la urgencia de frenar estas terapias de conversión, ya que, según datos del INEGI del 2021, al menos el 13.9% de personas trans han sido coaccionadas para tomar este tipo de terapias. Pero lo más interesante aquí fue cómo la Suprema Corte de Justicia debatió y resolvió este asunto. Una vez que la Suprema Corte aceptó y dio trámite a la acción de inconstitucionalidad, se le asignó el expediente a la ministra María Estela Ríos González. Al presentar su proyecto, la ministra Ríos González propuso que esta palabra fuera eliminada. Respecto de la porción normativa doméstica, la norma no precisa de manera clara y específica qué personas de la casa o del hogar son las que deben considerarse sujetos activos, que podrían ser familiares o cualquier persona que habite en la casa, alguna visita e incluso alguna persona que labore en ese lugar. Así la norma no es clara respecto de quiénes son sus destinatarios. Pero lo que pasó después no lo podrás creer. De pronto, los ministros elevaron la temperatura del debate por esa sola palabra, doméstica. La ministra Loreta Ortiz Halp pidió la palabra y afirmó que el término doméstica sí era claro y servía para proteger a las personas de la comunidad LGBTQ y más. En ese sentido, la expresión relación doméstica, a mi parecer, resulta clara y precisa si se analiza en función del contexto en el que se creó este tipo penal, cuyo objetivo es sancionar una de las violaciones de derechos humanos más graves, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes dirigidos contra la población LGTBIQ+, a través de las llamadas terapias de conversión. En consecuencia, pidió mantener la palabra doméstica en el texto, al considerar que protege mejor a las víctimas y es suficientemente clara y entendible. Se formaron dos frentes. Por un lado, quienes estaban a favor de eliminar la palabra: el ministro Espinosa Betanzos, ministra Ríos González, ministra Esquivel Moza y el ministro Figueroa Mejía. Y por otro lado, quienes estaban a favor de conservarla como agravante: ministra Batres Guadarrama, ministra Ortiz Half, ministro Guerrero García, ministra Herrerías Guerra y el ministro Aguilar Ortiz, haciendo evidente la división en dos bloques. Mientras el primero defendía la eliminación de la palabra doméstica con base en una interpretación gramatical, es decir, conforme al significado que le da el diccionario de la Real Academia Española, el otro bloque manifestaba que un análisis constitucional no puede quedarse solo en la literalidad y por ello realizaron una interpretación teleológica, es decir, aquella que atiende la finalidad de la norma. De la Secretaría de Salud, que señala que el entorno doméstico es el primer ámbito de experiencia de la homofobia y las figuras parentales sus primeros agentes. Es así porque son las instituciones a quienes la cultura general atribuye el mandato social para hacer prevalecer la heteronorma. Entonces sí es importante mantener esta palabra, efecto de darle fuerza precisamente a la intención del propio legislador en el estado de Chiapas. Además de estas interpretaciones, se realizó un análisis sistemático, es decir, se mapearon los códigos penales de otras entidades como Baja California Sur, Ciudad de México, Sonora y Quintana Roo, donde también se incluía la palabra doméstica
en algunos delitos. Incluso en Chiapas, el término ya se utilizaba en delitos como hostigamiento sexual y pederastía. Este análisis fue clave para demostrar que las implicaciones del término doméstica eran claras, lo que llevó a la mayoría a votar por conservar la palabra doméstica en el artículo 326 bis del Código Penal de Chiapas. Y es increíble cómo una sola palabra, perdida en un mar de textos legales, puede marcar la diferencia absoluta entre justicia e impunidad, o bien abrir la puerta a arbitrariedades judiciales. Y el siguiente término que cuestionó la CNDH fue la palabra similar, ya que la ley establecía que a quien valiéndose de su puesto o encargo en la función pública obligara a otra persona a modificar o anular su orientación sexual, identidad o expresión de género, se castigaría con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. Pero para este punto, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a la CNDH, porque la Corte consideró que el añadir la expresión o similar no se sabe con exactitud qué constituye un cargo similar al público, obligando así al juez a recurrir a la analogía para imponer una sanción, ya que el juez podría decir: esta persona trabaja en una organización de la sociedad civil, por lo que a mi parecer, pues es similar al gobierno. Esa falta de exactitud destruye la seguridad jurídica, por lo que por unanimidad de votos se eligió eliminar la palabra similar del texto del artículo 326 bis del Código Penal de Chiapas. Ahora bien, la CNDH también reclamó la proporcionalidad de la pena, es decir, manifestaba que aplicar la destitución e inhabilitación que era un castigo doble y desproporcionado. Sin embargo, la Suprema Corte dijo que aplicar la destitución e inhabilitación no viola el artículo 22 de la Constitución. La Corte aclaró que tanto la destitución como la inhabilitación son penas justificadas que persiguen fines distintos y operan en tiempos diferentes. Mientras la destitución es una sanción inmediata, es decir, se aplica en el momento, cuando remueven a la persona que ocupaba el cargo y pues básicamente pierde su trabajo. Mientras que la inhabilitación impide a esa persona desempeñar otro cargo público por un periodo equivalente al tiempo de prisión impuesto. Respecto a los efectos del fallo, es importante saber que cuando se invalida una fracción de un código penal, la decisión tiene efectos retroactivos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la nulidad no solo va a aplicar hacia el futuro, sino también hacia el pasado, garantizando así que ninguna persona pueda ser juzgada o sancionada bajo una norma ambigua o inconstitucional. En este caso, la Suprema Corte determinó que la eliminación de la palabra similar tendría efectos retroactivos al 19 de junio del 2025. Fecha en que se publicó el decreto en Chiapas. Al final, la justicia no es solo leer el diccionario, sino entender el contexto real en el que se cometen los delitos para proteger a los más vulnerables. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Gracias por analizar este caso conmigo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!